Bueno, pues continuando con el motor monofásico, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas y cómo tiene configurada la caja de conexiones normalmente. Aquí vemos dos cajas de conexiones de motor monofásico y lo primero que tenemos que saber es la disposición de las bobinas. La bobina principal viene numerada como U1, U2 y la bobina auxiliar como Z1, Z2, ¿vale? Entonces, según estas cajas de conexiones que tenemos aquí, nuestra bobina principal sería esta, en las dos cajas, y nuestra bobina auxiliar pues sería esta, iría cruzada con la otra, ¿vale? Iría cruzada con ella, ¿vale? La principal en rojo y la auxiliar en azul. Si nosotros nos damos cuenta, siempre el condensador que nosotros utilicemos para este tipo de motores de arranque por condensador tiene que ir puesto en serie con el devanado auxiliar, ¿vale? Es una cuestión importante que el condensador no tiene por qué estar siempre conectado al devanado auxiliar alimentado a la red. Me explico. Vimos que esto es necesario para que el motor tenga un cierto par de arranque inicial y el motor empiece a funcionar, porque si no, no tendría par suficiente, tendría un par muy bajo si no tuviéramos puesto aquí el condensador. ¿Qué es lo que se consigue al poner el condensador? Tener un cierto par inicial de arranque para que el motor empiece a girar. Pero una vez que el motor va llegando a sus condiciones nominales de funcionamiento, al punto de equilibrio, el punto de equilibrio es donde el motor trabaja las revoluciones nominales, consume la intensidad nominal y nos da el par nominal, ¿no? Entonces, una vez que el motor ha conseguido llegar al punto de equilibrio, sería posible desconectar el devanado auxiliar con el condensador en serie que tuviera y el motor no se pararía, continuaría girando, ¿vale? Entonces, hay motores, por ejemplo, que nunca se desconecta el devanado auxiliar. Son motores que solamente tienen un sentido de giro y siempre que arrancan y paran hasta que arrancan con el condensador en serie con el devanado auxiliar, y cuando paran tienen conectado todavía el devanado auxiliar funcionando. Siempre funcionan en paralelo, el devanado auxiliar con el devanado principal. Hay otras aplicaciones en las que el condensador, o sea, el devanado auxiliar se puede desconectar, que es cuando nos permite el motor monofásico cuando ya va alcanzando el punto de equilibrio. En ese caso podríamos desconectar de tensión el devanado auxiliar y el motor seguiría funcionando solamente con el devanado principal aquí conectado. Hay veces que vimos que en casos especiales es necesario un alto par de arranque mayor que el que nos proporciona el condensador normal de marcha. En ese caso sería necesario incorporar un segundo condensador, que se denomina condensador de arranque, para que todavía ganar más par en el arranque. Lo que pasa es que yo no puedo permitir que esto se quede conectado, dos condensadores en paralelo, su capacidad se suma, la capacidad de este segundo condensador es importante, se suele tomar que la capacidad del condensador, si este es el condensador 1 y este es el condensador 2, se suele tomar que la capacidad del condensador 2 es 2 veces la capacidad del condensador 1, como regla plástica. Y claro, esto no supone que tener un elemento de mi instalación altamente capacitivo conectado en mi instalación. Ya sabéis que el tener un elemento capacitivo en mi instalación funcionando me va a originar picos de tensión importantes en otro tipo de receptores. Entonces, lo ideal es que este segundo condensador, igual que en el primer caso, una vez que hayamos
conectado o vayamos a alcanzar el punto de equilibrio, se desconecte de la red. ¿Vale? Por eso se puede tener aquí esta disposición de esta manera, y internamente tendríamos aquí pues algún dispositivo de corte, por ejemplo un interruptor centrífugo, que por efecto de las revoluciones del motor, cuando esté próximo a alcanzar las revoluciones, esté del orden del 80 al 90% de las revoluciones nominales, este interruptor se abre por efecto de la fuerza centrífuga y me despeja el segundo condensador, que estaría conectado con este sistema en paralelo con el primero. Y en serie ese paralelo con el devanado auxiliar. Este sistema también se puede emplear para los que tienen un solo condensador y también despejar el devanado auxiliar cuando el motor ha alcanzado su régimen de funcionamiento. Se puede emplear un interruptor centrífugo o en algunos casos también se emplea algún tipo de relé de intensidad, midiendo un poco, calibrando la intensidad que circula por el devanado principal. Cuando esté próxima a la intensidad nominal se puede abrir mediante ese tipo de relé de intensidad. Bueno, si nosotros hacemos el dibujo de cómo tenemos ese conexionado, tendríamos aquí el devanado principal con los terminales U1 y U2. Vamos a dibujarla aquí también. Principal. Y luego también vamos a dibujarnos el devanado auxiliar. Devanado auxiliar, ¿vale? Que le vamos a poner ya en serie con el condensador respectivo, ¿vale? Los puntos del devanado auxiliar, pues ya sabemos que son Z1 y Z2. Y aquí el devanado, el condensador en serie con el devanado auxiliar. Z1, Z2, este sería el condensador. ¿Vale? Auxiliar. ¿Vale? Fijaros bien, y ahora hacemos la composición. Mirad, cuando yo conecto una pletina aquí, estoy puenteando los terminales 2 de la bobina auxiliar y de la bobina principal. Es como si yo conectara estos dos puntos, los conecto y los uno en este caso a fase. ¿Vale? Y por aquí abajo lo que estoy haciendo es conectando los terminales 1 del devanado principal con el terminal que queda al aire de hacer la serie con del condensador, de hacer la serie con el devanado auxiliar, es decir, este punto. Es como si estuviera conectando este con este, ¿vale? Y esto lo conecto a neutro, ¿vale? Con esto, ¿qué consigo? Pues consigo alimentar el devanado principal en paralelo con lo que sería el conjunto del devanado auxiliar y la serie con el condensador. De esta manera yo consigo que el motor tenga un sentido de giro, normalmente horario, por ejemplo. ¿Vale? Cuando yo conecto de esta manera, lo que estoy haciendo, si nos fijamos aquí, estoy conectando el terminal 2 del devanado auxiliar con el terminal 1 del devanado principal, es decir, el terminal 2 del devanado auxiliar con el terminal 1 del devanado principal. Estoy haciendo un puente de aquí a aquí, ¿vale? Y este punto es el que yo estoy alimentando con fase, en este caso. Y con esta otra pletina lo que estoy haciendo es conectar el terminal 2 del devanado principal con la salida de conexión de la serie del condensador con el devanado auxiliar. Es decir,
estoy conectando este punto con este de aquí. Y aquí lo estoy alimentando con neutro. Fijaros bien, ¿qué se consigue? Se consigue que con respecto a este, la polaridad que tengo con este está invertida, con lo cual al invertir la polaridad voy a invertir también el campo magnético, con lo cual voy a conseguir que el motor gire, en este caso en sentido contrario a este, en sentido antihorario. ¿Vale? En el caso de que yo tenga el segundo condensador, pues sería lo mismo, el condensador estaría puesto en paralelo con el condensador que tengo puesto aquí. ¿Vale? Fijaros bien también en otra cosa, es decir, si yo tomando de partida este esquema, si yo aquí en vez de poner neutro y fase pongo fase y neutro, la polaridad cambia, pero cambia de las dos bobinas a la vez, con lo cual no consigo efecto de cambiar el sentido de giro del motor. Es decir, aunque cambie la polaridad aquí, como cambio las dos polaridades de las dos bobinas, el motor sigue girando igual, lo mismo que consigo aquí. Lo que pasa es que aquí, al estar invertida la polaridad con respecto a la otra, pues en este caso sí que consigo invertir el sentido de giro. Y ya digo, da igual que alimente con fase y neutro así, que con neutro y fase por aquí. ¿Vale? Bueno, otra de las cuestiones principales es, por ejemplo, imaginar que es la identificación de los conductores, de las bobinas. Es decir, imaginar que yo tengo un motor en el que he perdido, por así decirlo, la señalización, la identificación de las bobinas. Es decir, tengo dos bobinas, tengo 4 cables en la caja de conexiones del motor, pero yo no sé cuál es cuál, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, con un polímetro en continuidad, identificar las dos bobinas, ¿vale? Identificar los cables que pertenecen a una bobina y los cables que pertenecen a la otra bobina. Y ya tendría identificado las dos bobinas, pero todavía no sé identificar cuál es la principal y cuál es la auxiliar, ¿vale? Para identificar eso tengo que tener en cuenta una cosa, que sería la bobina principal. Va a ocurrir una cosa. La bobina principal es una bobina que está formada por cable gordo y con mucha longitud, es decir, tengo mucha bobina para conseguir esa capacidad de generar ese trabajo útil, pues tengo una bobina que tiene un cable gordo y de mucha longitud. ¿Qué significa eso? Que esa resistencia que voy a tener en esa bobina es de un valor muy bajo, ¿vale? Aunque tenga mucha longitud de bobina, pero el cable, al ser gordo, es un valor bajo. Sin embargo, como tengo mucha bobina, la reactancia tengo un valor elevado, lo que nos da en general que tengo una Z pues alta, ¿vale? Una impedancia alta. Pero cuando yo cojo el devanado auxiliar, resulta que el devanado auxiliar está formado por un cable muy fino y la bobina tiene pocas vueltas, es una bobina pequeña, por así decirlo, y el cable fino. ¿Qué significa eso? Que tengo una resistencia elevada. Cuanto más fino es el cable, aunque tenga poca longitud en la bobina, pero en comparación con esta, la resistencia es más elevada. Sin embargo, como tengo poca bobina, tengo pocas vueltas, la reactancia es más baja en comparación con esta, lo que me da en general pues una Z más pequeña. ¿Dónde me voy a fijar? Me voy a fijar aquí, en esto, ¿vale? Es decir, yo voy a coger el polímetro y voy a medir los ohmios que tengo en cada una de ellas, ¿vale? La que me dé, y le comparo los valores, la bobina que me dé la resistencia menor se corresponderá con la bobina principal, la de trabajo. Y la resistencia que me dé la bobina que me dé el menor valor, o sea, el mayor valor, perdón,
la resistencia de las dos que me dé el mayor valor se corresponderá con la bobina auxiliar. ¿Vale? En general siempre es una forma de identificar claramente las dos bobinas y para tenerlo en cuenta. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos visto esto, vamos a ver algunos de los ejemplos aplicados a arranque de motor monofásico. Mirad, imaginad que yo quiero hacer, en principio quiero hacer un arranque de un motor monofásico directo, ¿vale? Vamos a hacerlo en KDesimu, vamos a coger nuestro motor monofásico, le vamos a ir colocando por aquí, voy a colocarme un elemento de protección, voy a colocarme alimentación eléctrica, fase neutro, voy a colocarme un contactor de potencia, podría utilizar un contactor monofásico, podría utilizar un contactor trifásico, voy a coger en principio un contactor monofásico y ya cablearía aquí, ¿vale? Cable de fase, y cable de neutro. Bueno, una vez que ya tengo hecho el cableado de potencia, siempre que tenga que hacer algún tipo de maniobra, voy a tener varios esquemas. El primer esquema que yo tengo que tener en cuenta pues sería el cableado de potencia, que sería este de aquí, el esquema de potencia, donde yo voy a alimentar el elemento principal, ¿vale? Luego voy a tener un circuito secundario que va a ser un circuito de mando, ¿vale? Vamos a ver, vamos a colocar un segundo circuito. Vamos a poner elementos de protección, igual que en el otro. Vamos a llamarle ahora circuito 2. Voy a cablearle a la alimentación eléctrica. ¿Vale? Y ahora tendríamos un poco que hacer el cableado de mando. Bueno, cuestiones a tener en cuenta. Principalmente que cualquier carga que yo manipule tiene que tener protección contra contacto directo, indirecto, cortocircuitos, sobrecargas, ¿vale? En este caso, nosotros estamos poniendo aquí un elemento de protección, que en este caso es un interruptor automático de dos polos, un magnetotérmico, que tiene ya protección magnética contra cortocircuitos y térmica contra sobrecargas, ¿vale? Entonces directamente yo podría aquí hacer ya el mando del motor correspondiente. Imaginar que pues voy a poner un pulsador de una seta de emergencia, voy a poner un pulsador de paro, un pulsador de marcha, voy cableando esto. Voy a poner la bobina del contactor.
alimentada. Voy a seguir haciendo y numerando esto. Este le vamos a llamar S0. Este le vamos a llamar S1. Y este pulsador de marcha le vamos a llamar S2. ¿Vale? Vamos a poner un contacto de realimentación para que cuando nosotros pulsemos se nos quede funcionando el motor, que es KM1. Vamos a llamar a este KM1. Vamos a llamar a este KM1 para que la simulación nos lo enlace. Bueno, y ahora conectamos la realimentación del motor. Bueno, pues esto ya lo tendríamos preparado para simular, ¿vale? Si nosotros le damos a simular, accionamos los dos magnetotérmicos para tener corriente tanto en el circuito de potencia como en el circuito de mando. Y aquí yo ya puedo actuar y arrancar el motor. Por ejemplo, si pulsamos aquí, ¿vale? Ya los tengo asociados por el nombre que he puesto aquí. El motor arranca o para, como veis aquí, ¿vale? ¿Qué problema hay en este caso? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un motor, los motores no se acoplan normalmente muy bien a los calibres de protección que tenemos de magnetotérmico normalmente. Imaginad que tengo un motor de, no sé, que me consume 6,8 amperios, ¿vale? Si me consume 6,8 amperios, el interruptor magnetotérmico que tengo inmediatamente superior para poner ahí sería el de calibre 10 amperios, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que claro, el automático de 10 amperios, para que salte, pues tendría que subir una sobrecarga en el motor que está consumiendo 6 y pico casi al doble, casi del doble para que el magnetotérmico se entere y saltara, ¿no? Entonces se suele utilizar pues meter algún tipo de protección más fina para que el motor esté correctamente protegido contra sobrecargas. Contra cortocircuito no va a haber ningún problema porque el automático va a ser un dispositivo bastante rápido en ese sentido y no va a haber ningún problema. Pero cuando tengamos algún tipo de sobrecarga, pues hasta que se dé cuenta, por así decirlo, no va a ser muy rápido y el motor va a terminar quemándose por calentamientos en las bobinas. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, en principio también ocurre otra cosa, que normalmente se suelen utilizar protecciones estándar trifásicas, aunque la carga sea monofásica, ¿no? Y entonces en ese caso yo podría sustituir algunos de los elementos que tengo aquí. Por ejemplo, el contactor, en vez de ser monofásico, voy a colocar un contactor trifásico de 3 polos. ¿Vale? Y luego puedo optar por poner, por ejemplo, una protección que podría ser un disyuntor motor, un disyuntor térmico, o podría coger también un relé térmico, ¿vale? Imaginar que cojo un disyuntor. Vamos a buscar un disyuntor trifásico, ¿vale? Entonces, ese disyuntor, en este caso veis que tiene protección magnética, la I mayor que, protección térmica, el simbolito del térmico que tiene aquí arriba, ¿no? Entonces, aquí la ventaja que tiene el disyuntor frente al magnetotérmico es que yo le puedo regular la intensidad del calibre, es decir, le puedo ajustar a la intensidad real que el motor acoplado a la máquina me va a consumir, porque ya hemos visto en las presentaciones anteriores que el punto de equilibrio se ajusta cuando el motor
iguala su par con el par resistente que le ofrece la máquina, ¿no? Ese punto de equilibrio puede variar un poquito, pues por eso necesito también elementos en los que yo pueda ajustar, por así decirlo, el calibre, ¿vale? Vamos a utilizar primero, pues en este caso, un disyuntor, le vamos a nombrar QF1, y además le voy a acoplar, sigo manteniendo una protección industrial, un contactor industrial, vamos a llamarle KM1. ¿Cómo sería la alimentación? Mirad, cuando yo tengo un elemento de protección trifásico para proteger una carga monofásica, los tres polos de la protección tienen que recibir intensidad, por así decirlo. Tiene que pasar intensidad por ellos para que la deformación de la lámina térmica sea proporcional en los tres polos que corta, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues bien, lo que se hace es que se conecta un polo a una fase, el otro polo al neutro, y luego bien del neutro o de la fase se realimenta el elemento de protección aguas entrada del elemento, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer solamente con el neutro. Vamos a seguir cableando. Yo cablearía conductor de fase, pasa por el polo del contactor al motor. Conductor neutro, lo que hago ahora es lo siguiente. Realimento el elemento de protección. Lo paso por el motor, perdón, por el contactor y el motor, ¿vale? De tal manera que consigo que los tres polos del elemento de protección sufran la misma, por así decirlo, la misma deformación, porque van a pasar por ello la misma intensidad instantánea. Por así decirlo, los tres polos van a ver la misma intensidad. ¿Por qué con el contactor no lo hago? Porque el contactor es un elemento de maniobra en potencia. Es decir, es como un interruptor. Corto, abro, pero no protejo. El contactor no protege, ¿vale? El contactor solamente maniobra la potencia. Con lo cual aquí no hace falta hacer eso. Vamos a probarlo a simularlo para que veáis que aquí hay un error de conexión que tendré que ver porque no me lleva corriente aquí. Ahora. Este elemento, si no está actuando, pues lógicamente no llega tensión al motor. En el momento que yo actúo aquí, pues arranco o paro, ¿vale? Fijaros bien, de nada me sirve poner este elemento aquí si yo no les quiero sacar un determinado partido. ¿Cuál es el partido importante que tiene este elemento? Que lleva asociado un elemento de corte al elemento térmico, por ejemplo. Entonces me viene muy bien porque, claro, esta es la protección fina contra sobrecargas. Este no se va a enterar en ese caso, pero este sí. Voy a aprovechar esa capacidad de determinante que tiene este elemento para que, en caso de necesidad, aparte de abrir el circuito de potencia, ¿vale? Aparte, si yo paro aquí porque hay un efecto térmico, ¿vale? Paro el motor, pero el mando sigue funcionando, ¿vale? Entonces, lo que me interesa en este caso es aprovechar que tengo este elemento para utilizar sus contactos auxiliares como elemento de protección o de seguridad en el circuito de mando. Es decir, voy a colocar un contacto que va a estar asociado a este elemento, es decir, normalmente los disyuntores, muchos de serie ya llevan incorporados dos contactos auxiliares, uno abierto o uno cerrado,
o incluso, aunque no los lleven, se le pueden acoplar de manera lateral o frontal este tipo de contactos. Funcionan pues igual que con un contactor o un relé, son contactos adicionales auxiliares, solamente uso para mando, no para potencia. Es decir, no pueden cortar intensidades grandes, solamente para maniobra o señalización. Entonces, en este caso, voy a utilizar el contacto del relé térmico, ¿vale? Del disyuntor térmico como elemento de protección. Fijaros una cuestión importante. Voy a asociar estos elementos al disyuntor. QF1 y QF2. Tengo un contacto abierto, un contacto cerrado, asociados al disyuntor. Podrían ser unos contactos laterales asociados al elemento. Fijaros bien en la simulación, ¿vale? Pues, perdón, que he puesto QF2, QF1. Vale. A la hora de simular, fijaros bien en esto. Cuando yo doy tensión, para tener tensión en bornas del contactor y acciono esto, los contactos asociados al disyuntor conmutan. ¿Por qué ocurre esto? Porque el disyuntor tiene cuchillas de corte, corta la potencia. Al cortar la potencia también, al llevar asociado estos contactos se mueven solidariamente con respecto a los de potencia. Si los abro, conmutan. Si los cierro, conmutan también. Entonces es importante tener en cuenta que cuando yo voy a situar un elemento de seguridad para el caso de que tenga un defecto térmico, el motor me corta el mando y la potencia a la vez, utilizando un disyuntor, en este caso yo tengo que coger el contacto normalmente abierto, ¿vale? Y voy a desechar el contacto normalmente cerrado, lo utilizaremos en otra cosa que ahora veremos, pero en principio el que tengo que utilizar aquí es el abierto, porque cuando accione el disyuntor, este contacto pasará a posición normalmente cerrado, y cuando tenga un problema de sobrecarga en el motor y actúe el disyuntor, abrirá el contacto. ¿Vale? Vamos a cablear y ya lo podríamos simular. ¿Veis? Cuando yo arranco el motor, me da un problema aquí de... me falta un cable. Un trocito de cable ahí que he borrado. Bueno. Arranco el disyuntor y ya puedo arrancar o parar el motor. Si el motor está funcionando, está realimentado, funcionando, y tengo un fallo térmico aquí, el motor se calienta, este lo detecta, me da fallo térmico, me para tanto el mando como la potencia. Esta es la ventaja que tiene, por ejemplo, utilizar en protección de potencia el disyuntor frente al relé térmico. Vamos a hacer ahora el caso del relé térmico, ¿vale? Vamos a eliminar este y vamos a coger ahora relé térmico, ¿vale? Bueno, siempre un relé térmico va a ir asociado a un dispositivo de corte de tipo contactor, ¿vale? Es decir, no puedo cablearlo normalmente, no siendo relés térmicos de altas potencias, que sí tienen un formato así un poco independiente. Para los motores normales de pequeña y mediana potencia, incluso de potencias grandes, el relé térmico siempre va asociado a los bornes de salida de un contactor de potencia, ¿vale? No le puedo cablear, por así decirlo, como de una manera independiente, ¿vale?
Fijaros bien, entonces en este caso, como el relé térmico está asociado al contactor, a la hora de tener en cuenta lo que hemos explicado, estas serían las conexiones internas, a la hora de tener en cuenta lo que hemos explicado de la reglamentación, de las protecciones, tengo que tenerlo en cuenta que aquí yo no puedo, me resulta más problemático realimentar aquí en el relé térmico solo cuando lo tengo metido sujeto al contactor. Me es más fácil hacer la realimentación de la fase al neutro en el conjunto de los dos elementos, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer ahora un caso diferente. Voy a realimentar ahora con el conductor de fase. Se puede hacer tanto con la fase como con el neutro, ¿vale? El caso es que los tres polos del elemento de protección, que en este caso es el relé térmico, esté pasando intensidad por él para que de manera instantánea reciban la misma tensión. Bueno, hacemos la conexión, neutro, ahora la fase por aquí. Bueno, y ahora, diferencia sustancial que tiene el relé térmico diferente al disyuntor. El relé térmico nos lleva corte asociado, nos lleva cuchillas internas. Es decir, él no puede cortar por sí mismo la potencia. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque tiene que ir asociado a la maniobra del contactor siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que tenemos un problema que se manifiesta de la siguiente manera, que es cuando el contactor está al límite de sus números de maniobras o los contactos están fogueados, por así decirlo de alguna manera, puede ocurrir que el contacto del contactor cuando cierra se quede pegado y cuando yo le mando a abrir no abre. Imaginad si eso sucede cuando tengo algún problema de alguna sobrecarga en el motor. El motor se va a empezar a calentar, el relé térmico va a decir, oye, abre, pero se lo va a decir al mando, él no va a abrir la potencia. El mando va a abrir, porque el mando sí que va a cortar la tensión en la bobina, pero físicamente el contactor no es capaz de abrir. Eso origina un problema de solape y pegado de los contactos y nos lleva a la destrucción del motor. La diferencia con el disyuntor es que el disyuntor abre la potencia y el mando, corta las dos cosas, y el relé térmico solamente puede cortar de manera indirecta a través del mando. Entonces, al no llevar cuchillas, aquí en este caso, sí que hay una diferencia sustancial con respecto al disyuntor, que tengo que poner los contactos invertidos, ¿vale? Le hemos llamado F3. Tengo que coger ahora el contacto cerrado. ¿Por qué? Porque cuando el relé térmico detecte una sobrecarga en el motor, va a abrir, ¿vale? Y al abrir, va a cortar el mando del motor, ¿vale? Vamos a simularlo, igual que antes. Veis que aquí ahora yo no tengo que activar el disyuntor, sino simplemente cuando llega a la marcha, se me carga el alimentado, si doy al paro, pues me para. Marcha o la seta, ¿vale? Si estando en marcha tengo una disfunción, imaginar que voy a disparar el relé térmico, ¿vale? El relé térmico me salta, me abre, me para el circuito de mando y de manera indirecta, al quitar tensión en la bobina de potencia, me corta la potencia también, pero de manera indirecta, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer aquí? Pues normalmente también se pueden
Hay un tercer esquema que se suele utilizar en este tipo de automatización con motores, que sería un poco los elementos indicadores, es decir, señalizar qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que debería de estar ocurriendo, ¿no? Para tener un poco una información visual. Entonces, es lo típico usar lámparas indicadoras. Vamos a utilizar otro circuito distinto para las lámparas indicadoras. Vamos a ponerle que va a ser este ya el C4, ¿vale? Y lo vamos a conectar a alimentación de red. Y neutro. ¿Vale? ¿Y qué tengo que señalizar? ¿Qué cosas señalizan normalmente? Pues hombre, hay que señalizar el funcionamiento. Es decir, tengo que saber cuándo el motor está funcionando o cuándo debería estar funcionando o no. Porque el motor no puede que no esté a la vista. ¿Vale? Tengo que señalizar cuando el motor está en reposo. Es decir, yo tengo tensión en el circuito, pero nadie le ha dado al pulsador de marcha, por ejemplo. Pero está preparado para funcionar. Eso sería señalizar el reposo de la máquina. Y otra cosa importante también es señalizar cuando ha funcionado la máquina y ha existido un fallo. Tengo que señalizar un fallo térmico en la máquina. Entonces, ¿qué contactos se utilizan normalmente? Se utilizan contactos pues, de los contactores de potencia que intervienen en la maniobra. Vamos a poner un contacto normalmente abierto de KM1. Vamos a poner un contacto cerrado de KM1. Y vamos a poner el contacto abierto del relé térmico que hemos llamado F3. ¿Vale? Y vamos a colocarnos pues las lámparas de señalización correspondientes. Vamos a poner una lámpara verde para señalizar que el motor está en marcha. Vamos a poner una lámpara, pues en este caso vamos a poner la amarilla para señalizar que el motor está en reposo. Y vamos a poner otra lámpara, ya que las tenemos aquí, una lámpara roja para señalizar que ha habido un fallo térmico. Cableamos. Y cada contacto a su lámpara respectiva. Vamos a sacar el neutro también. Bueno, y ya tendremos el esquema de señalización funcionando. Vamos a probarlo. Acciono los elementos y ya veo que de primeras tengo una lámpara encendida que me está indicando que tengo el motor en reposo. Es decir, tengo tensión y tengo el motor en reposo. En cuanto yo dé al pulsador de marcha, se me va a apagar la de reposo, se me enciende la verde que me indica que tengo motor en marcha, como veis. Y si en algún momento tengo un disparo del relé térmico, me parará el mando, me parará la potencia y me señalizará que tengo el motor en reposo, pero se ha producido un fallo. ¿Vale? Reseteo, se queda en reposo y otra vez parada y marcha. ¿Vale? Hay veces que
Cuando yo tengo, por ejemplo, que hacer muchas señalizaciones, me interesa incorporar algún tipo de elemento que me pruebe, es decir, si yo estoy haciendo el mantenimiento y quiero comprobar qué lámparas tengo fundidas o no, o bien espero a que ese elemento tenga que funcionar, o bien pongo a un sistema que me provoque el salto de las lámparas de funcionamiento aunque no le corresponda, ¿vale? Se puede hacer simplemente con un pulsador. Cogeríamos un pulsador de prueba, lo conectaríamos a tensión de fase, cogeríamos una bobina auxiliar, vamos a llamarle S3, y lo cablearíamos así. ¿Vale? Y luego, en paralelo con cada una de las activaciones de las lámparas correspondientes, podríamos un contacto del relé auxiliar que estamos utilizando. ¿Vale? Cogeríamos un contacto abierto aquí, otro abierto aquí, otro abierto aquí. Todos estos serían K1. Y los conectaríamos en paralelo con el elemento que activa. ¿Vale? Vamos a simularlo. Acciono los tres. Si yo quiero en un momento dado, imaginar que el motor está en marcha y yo quiero, en vez de esperar a que falle el relé térmico, digo, voy a comprobar si realmente funciona la señalización. Accionando este, veis que no interviene para nada en el motor sigue funcionando. Pues puedo probar de una simple pulsación de que todas las lámparas funcionan y están correctas. ¿Vale? Esto se puede utilizar cuando tengo pocas lámparas de señalización, 4 o 6 como mucho, pero cuando tengo sistemas en los que tengo que señalizar mucha cantidad, ya este sistema no me vale porque necesitaría incorporar relés con multitud de contactos y muchas veces difícil de encontrar o hay otras soluciones que ya veremos en otra más adelante, mucho más efectivas y que tienen una aplicación pues barata y es sencillo de utilizar. Muchas veces los circuitos de señalización cuando pues tienen poca señalización, una marcha o un fallo, se suelen poner en el mismo circuito de mando. ¿Vale? Esto lo veréis en multitud de libros que nos asocian aquí, por ejemplo, directamente la lámpara de funcionamiento del contactor o indicación del motor y nos la ponen en paralelo con el contactor de potencia que activa, ¿no? Algo así. Bueno, pues yo os quiero indicar que aunque esto lo veáis mucho puesto en libros y tal, pues en la práctica pues no es muy bueno. Es decir, cuando se emplean elementos de señalización tradicionales, puedo tener un problema de tener que la lámpara se me funda o tenga un mal funcionamiento aquí en el elemento de señalización que me origine un cortocircuito. Si se me va a parar el motor por un cortocircuito en la señalización,
pues no es bueno cuando realmente en la bobina no le pasa nada ni pasa nada en ninguno de los elementos estos. Entonces siempre es bueno o es mejor tener la serialización separada en un circuito independiente de lo que sería el mando y la potencia. ¿Vale? Aunque así funciona perfectamente, como podéis ver. ¿Vale? Yo acciono aquí, funciona la lámpara, paro aquí, se para. Pero si esta no funciona la lámpara, por ejemplo, es una lámpara incandescente, de tipo de un piloto de serializador incandescente, que todavía hay muchos. Si este piloto se me funde, puede ser que al fundirse origine un cortocircuito y me dispare la protección magnética del circuito de mando, pues abriéndome un poco la potencia sin corresponder, ¿no? Y bueno, esos son fallos también difíciles de solucionar. Cuando si yo lo tengo de una manera independiente, cableado en un circuito independiente del de mando, me va a saltar la protección correspondiente y me va a dejar funcionar el motor, aunque no pueda visualizar el estado, pero bueno, me va a dejar funcionar con el motor perfectamente, aunque tenga aquí la serialización sin funcionar. Bueno, pues iremos viendo otros ejercicios relacionados con esto también.